Resulta que ella tuvo un problema desde niña y tenía un problema del corazón. Y pues ella vivió con esa situación y cuando ella graduó, yo la conocí en Houston, digo en San Antonio, ahí yo estaba en el seminario cuando ella llegó, yo estaba ya casi ya había el penúltimo año y, y luego habían llamado de West Colombia buscando un pastor joven con una persona dinámica que viniera a hacer un trabajo en West Colombia para abrir la obra ministerial ahí. Fuimos nosotros para tomar ese campo y luego ahí en Houston, pues ella buscaba y buscaba ayuda porque tenía un problema del corazón y no sabían qué exactamente había pasado. Pero como Houston está el centro espacial y está el centro médico del mundo, ahí los doctores descubrieron el problema que ella traía. Ella le dio una fiebre, ¿cómo le llama esa fiebre que te dio? Sí, ujú, sí, ¿qué dijo? Es Ok, y entonces esa fiebre le dio un soplo en el corazón y el corazón quedó mal. Y pues, ¿qué sucedió? Que de repente yo estaba en Colombia, había llevado más de 20 personas desde Tennessee, llevé de Rod Parsley, de otros ministerios, de Rod Hoffland, de otros ministerios que querían conocer el ministerio de Colombia, de lo que yo estaba haciendo con ese avivamiento ahí, y me llevé a toda esa gente y estaba ocupado toda la semana, y entonces de repente Dios el sábado me dice el Señor, llama a casa, llama a tu casa, llama a tu casa, y llamo y nadie me contesta, finalmente me contesta mi hijo y no me quería decir y dice es que mi mami le dio un ataque de corazón y está en el hospital. Entonces, al mismo tiempo, viene un profeta que había ido de Tennessee, nomás lo conocí en el ministerio de Rod Parsley, me habían llevado para estar allá con ellos para arreglarles lo que iba a suceder. Y en ese momento ese hombre lo miré allá lejos, yo estaba con los pastores de Rod Parsley, un predicador famoso en Columbus, Ohio, y fui hacia ese hombre, le dije, no les preocupa a ustedes si quiero saludar a ese hombre que está allá. Me dijo, no, vaya pastor. En inglés fui y lo saludé, un hombre muy parecido a Kenny Rogers, con así como ese estilo, y voy y lo saludo y me dice el hombre, ¿qué hace usted? Y ya le conté y le dije, voy para Colombia, quiere decir así, hablando. Y el hombre se conectó y se fue con nosotros a Colombia. Y a la semana, en 2 semanas estuvimos, la esposa, cuando íbamos a ir, me dice, oye, el coordinador que era de Benny Hinn está aquí y su esposa quiere ir a Colombia. Le dije, pues póngale en contacto y nos vamos. Y organizamos el grupo, llegamos a Colombia y cuando estaba yo en el hotel, viene y me dice, ¿tú tienes un hijo varón? Le dije, sí. ¿Que va a terminar la high school? Le dije, sí. ¿Cómo lo sabes? Dijo, no, Dios me habló. Y me dijo, no lo mande a ninguna otra universidad porque ya el Señor ha preparado la Universidad de Oral Roberts para que vaya a estudiar. Entonces fue así como yo le dije, bueno, muchísimas gracias. Me dio toda la palabra y me dijo, no se preocupe de las finanzas, mira que Dios va a proveer, ta, ta, ta. Me dio todo lo que tenía que decirme. Y entonces, cuando yo llamo a Houston, no me dijo, no me quería decir que ella estaba grave en el hospital. Ella trabajaba con el gobierno, con una escuela de Head Start, que son del gobierno, ¿no? Son los patrocinios del gobierno, y se la habían llevado a un entrenamiento a Dallas, y cuando fue a tomar el avión, en ese momento le dio el ataque, cayó al piso, y pues las compañeras todas asustadas, uno le rezaba en el rosario, otros no sabían qué hacer, pero todos asustados. Pero ella dice que se sintió que iba por un túnel y que ya se iba, pero se acordó de la palabra profética que el Señor le dio una situación bastante complicada. Pasó el lunes, sábado, domingo, lunes, ya el martes la teníamos que llevar al hospital de nuevo. El lunes en la noche le dije, Mildred, ya oramos, ya pedimos, el Señor no contesta, va a tener que pasar por la operación. Cuando llegamos al hospital, le dije, doctor, ¿qué posibilidades tiene de vida ella? Me dijo, ninguna.
son 50 y 50. Yo tengo que abrir el pecho, tengo que sacar el corazón, tengo que reemplazar una válvula que hay ahí, poner una mecánica y esperar que esa responda, y no hay ninguna seguridad de que ella viva. Entonces le dije, Mildred, tienes que pasar por esta operación. Le dijo ella, bueno, vamos a orar, te voy a entregar al Señor y vamos a dejar que el Señor haga la voluntad de Él. Y así fue como ella comenzó y le puso la anestesia. Yo recuerdo que fue un paisano mío, un colombiano que era de la anestesia, me dice, hey, ¿sabes qué? No te preocupes, está en buenas manos, que yo te voy a cuidar a tu esposa. Cuando ella termina la operación, hermanos, venía con una cantidad de maquinaria, tubos, por todo lado, una cantidad de cosas terribles. Y casi me desmayo cuando la miro. Y entonces me llamó el doctor para que la viera y me dijo, por ahí en unas 18 horas va a estar lista para que la puedas ver. Vamos a preparar y la vamos a meter ahí. Y resulta que no. Resulta que yo bajo como al rato, ya cuando me llamó el doctor como a la hora, yo bajo, le tomo la mano y comienzo a hablarle. Y le digo, Mildred, ¿me escucha? Y me apretó la mano. Le dije, Mildred, ¿estás consciente? Me dijo, sí. No me dijo sí, pero me apretó la mano. Le llamo a la enfermera y le digo, mira, ella está consciente. No puede ser. Me dijo, una persona tarda 18 meses, 18 semanas, 18 horas para recuperarse de esta anestesia y de todo. Me dijo, no es normal. Y entonces le dije, Mildred, aquí está la enfermera, tócale la mano para que sienta que... Y el Señor nos había dicho que iba a pasar por la operación, pero que iba a ser algo muy rápido, porque Él estaba en control de todo ello. Y entonces el doctor viene y me dice, miren, yo antes de que la fuera a operar me dijo, yo nunca he visto un caso como este y yo necesito el consentimiento de ustedes que me den una prueba de sangre del corazón de ella, porque queremos examinar y para estudiar por qué ella no murió, porque ella debería de haber muerto y no murió. Pero ella no murió, ¿sabes por qué? Porque Dios le había dado una palabra profética. Y cuando tú te vas a morir, tienes que tener un argumento. ¿Sabes qué dijo David? Señor, si yo me muero, ¿quién te adorará? Como quien dice, el que va a perder eres tú, no yo. Si me muero, si me voy a morir, yo sé que metí la pata y hice todo lo peor, pero si yo me muero, ¿quién te adorará? Qué palabra tan tremenda la de David. Entonces, le dio una razón justificada porque dije, Señor, yo te alabo, Señor, yo te adoro. Yo sé que hice mal, claro, lo reconozco, pero yo soy un adorador, yo te adoro. Y si me muero, los muertos no te adoran, pero yo sí te adoro. Entonces, David tenía una razón para vivir y esa fue la palabra que Dios me dio. Ustedes tienen una razón para vivir, porque de ahí del corazón es que ha brotado este ministerio y es un ministerio para darle al cuerpo pastoral. Entonces Dios me llevó a la palabra profética que dice, tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, en la cual hacéis bien en estar atentos. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero salga en vuestros corazones. Entonces está diciendo que todo lo que tú tienes de parte de Dios es una palabra. Y cuando Dios tiene un llamado, como dijo César Castellanos en el púlpito en nuestra iglesia cuando predicó el primer sermón después del atentado, dijo, el hombre de Dios es inmortal hasta que no cumpla su ministerio. Qué palabra tan poderosa, ¿eh? El hombre de Dios es inmortal hasta que no cumpla su ministerio. Entonces lo que estamos diciendo acá, hermanos, es esto, que tú tienes que tener razón para vivir. La muerte se tiene que esperar si tienes un llamado y tienes un compromiso con Dios. Y así fue. Ella tuvo que pasar por esa operación y exactamente a los 20 años, a los 10 años, le tuvieron que volver a operar nuevamente y hacer la segunda operación del corazón, cambiarle esa misma válvula, reemplazar. Estábamos en Italia, estábamos subiendo al Vaticano, a la cúpula de arriba en el Vaticano, porque Dios me había llevado a orar por todos los abusos que estaban pasando con los niños en la Iglesia Católica y fui a orar por toda la situación que se estaba dando dentro de esa religión y recuerdo que tuvimos que subir las escaleras que son bien pequeñitas y eran 700 escaleras para llegar hasta la cúpula
porque iba a orar desde la cúpula y a pedir, Señor, que ese imperio comenzara a caer y que el Señor comenzara a derramar de su espíritu para sanar esas naciones que están viviendo en esta situación. Entonces, lo que les estoy diciendo es, nosotros hacemos este ministerio porque Dios nos lo entregó y lo que me dijo más importante es esto: le voy a dar lo más sagrado que tengo en la tierra, y son los pastores. Trátalos como si a mí mismo me estuviera tratando. Por eso les amo, pastores, por eso estamos acá. Hemos venido para ser de bendición. Siempre yo sé que ha sido un poquito difícil porque pues como en los otros seminarios ya me conocen, es mucho más fácil, ya es más todo más diferente, pero yo le doy muchas gracias porque los pastores que nos han recibido, los que han coordinado, pues imagínate que son de diferentes denominaciones, no están expuestos a ver todo lo que se hace dentro de este ministerio, entonces siempre hay un poco de precaución, diría yo, ¿verdad? Pero bueno, no sé si al rato se anima el pastor y nos comparte una palabra que Dios hizo el día de anoche y el día de hoy, pero Dios está haciendo cosas que uno se queda sorprendido. Entonces, por esa razón, llevamos este ministerio. Como dijo el Señor, es un ministerio del corazón, brotó del corazón, y en nuestros otros es lo que hay, amor por ustedes. Les amamos porque Dios me dijo, mira, el padre que ama al hijo lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tú no puedes corregir y no puedes disciplinar a alguien si no lo amas primero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que la gente recibe? Te recibe el amor que transmite el ministerio. Nosotros somos ese ministerio de amor, de consolidación. Siempre es difícil trabajar en una denominación, porque si tú vas y le cuentas los problemas al superintendente, a lo mejor se queda sin pastorado. ¿Aló? Sí, yo trabajé con la iglesia bautista, yo entiendo cómo es. Entonces uno no tiene ni un pastor, no tiene a nadie que se siente contigo, ponga el hombre y llore y le cuente todas las cosas. Recuerdo que fui a Canadá a una reunión de pastores. Me invitó el presidente, después de que yo compartí un ratito con los pastores. La lista era grande de varios pastores que querían hablar conmigo en privado. Y algunos me dijeron, pastor, yo le fui infiel a mi esposa. Y si lo digo en la denominación, me corren. Y si le confieso a mi esposa, se me acaba el matrimonio. Y la situación está incómoda. ¿Cómo le hago? Entonces no saben con quién buscar ayuda. No saben qué hacer. Hay muchos problemas y los pastores no saben con quién desahogarse. Y esa es la bendición que nosotros hemos tenido de ser un ministerio para los pastores, de estar acá para servirles, de estar dispuestos en lo que nosotros podamos hacer. Lástima que el tiempo es tan reducido, pero siempre estamos dispuestos para ayudar en lo que estemos disponibles para hacerlo. Y eso es lo más hermoso, lo más lindo, hermano, que Dios tiene en la tierra, personas especiales que se especializan para ayudar al cuerpo pastoral, porque Dios los ama demasiado, hermano. Él sabe las luchas, las tragedias, todo lo que se vive dentro de un pastorado. Lo hemos vivido como pastores y hemos escuchado a muchísimos pastores de las situaciones que pasan. Incluso recuerdo que en una ocasión llegó un pastor a mi casa y me dijo, a mí me mandó Dios. Yo no sé cómo buscaron mi número de teléfono, cómo buscaron la dirección, cómo sabían de nosotros, pero ese hombre llegó a Houston porque era un evangelista famoso en la ciudad de Houston, era muy conocido, ahorita está en el Valle predicando, pero en esa época se casó con una doctora, le hizo vudú y como dijo el pastor que me lo trajo, me dijo, lo encontré como una serpiente ahí enrollado y me lo traje y dije, la única manera es llevárselo al pastor Pedro Pablo, que lo ministre. Tardó como 4 meses con nosotros en casa, le estuve ministrando, eso para sacar esa macumba y toda esa brujería que le metieron a ese evangelista, siendo evangelista y siendo un predicador, se lo agarró la bruja y se lo arruinó totalmente, lo acabó, lo destruyó. Y entonces el hombre llega con nosotros y hasta la perrita que teníamos, ese hombre no le sacaba a los perros, no los quería. Y la perrita, una perrita chiquita,
Él llegaba a la casa y la perrita le salía y le ladraba y iba y le jalaba el mecate para que la llevara a caminar. Y la perrita misma hacía el trabajo de sanidad interior para el hombre, para curarle del problema. Se sentía la responsabilidad de que cada mañana tenía que ir a caminar la perrita por el lado y luego venía a desayunar a la casa y luego pasó todo ese proceso hasta fue totalmente restaurado, liberado, sanado y regresó al ministerio. Ahora, ¿qué crédito recibimos nosotros de eso? Nada. ¿Por qué? El pastor César llegó con 5 tiros que le dieron. Uno que le atrae, usted lo vio, usted estuvo con él. Aquí tenía uno en la espalda y la esposa le dieron otro tiro y a él lo salvó un reloj que tenía grande que la bala le pegó acá y no entró porque el metal le detuvo el tiro que iba para el corazón. Tuvo 10 días en coma. Dios nos había hablado de estar para ayudarlo. No sabíamos cómo hacer. Y cuando de repente recibo una llamada y me dice, soy César Castellanos, Dios me habló, prepárame el lugar, voy con mis 4 niñas y mi esposa para allá con usted. Y dije, wow. Nosotros llorábamos porque queríamos irnos a Colombia y ayudarlo. Y cuando llega al aeropuerto, hermano, con la cara así agachada, demacrado, su esposa, sus niñitas, hermanas, todas asustadas. Todo lo que vivieron fue terrible. Y nosotros ahí estuvimos, cerramos el negocio, nos dedicamos a llevarlo para allá, para acá, ayudarlo en todo 6 meses nos comprometimos a estar con él. Finalmente el hombre llorando me dice, yo recibí 5 balazos y el Señor me dijo que cada balazo es un ministerio y que eso lo va a levantar contigo. Le dije, ay Señor, esto es demasiado. Y fue muy impactante porque me dijo, antes de irse, me dijo, Pastor Pedro, yo quiero que usted sea parte del equipo nuestro, trabaje con nosotros, nos ha sido de gran bendición, queremos que la gente en nuestro ministerio te aprecia mucho, únate a nosotros. Y Dios me dijo, no, si yo le permití servir a mi siervo, no es para que te cases con él. Quédate en mi presencia porque yo tengo lo que te voy a dar, yo tengo lo tuyo. Entonces tuve que rechazar la oferta de estar en el ministerio de él, tuve que rechazar la oferta del pastor Benny, tuve que rechazar otras ofertas de trabajar con otros ministerios, porque nosotros somos un ministerio totalmente independiente, estamos incorporados, somos una corporación, somos no lucrativos, nuestra organización se llama International Visión Celestial Ministry y es un ministerio a la restauración de ministros y ministerios con una unción para las iglesias, para los pastores y las iglesias de hoy. Entonces, eso es lo que hacemos. Así que con ese preámbulo que les iba a compartir, quiero decirles que para Dios no hay nada imposible. Entonces, Dios no solamente nos usa en enseñar, en predicar, sino en orar por los enfermos, si alguien tiene una necesidad. Dios hace el milagro. Eso no es nuestro, eso lo vemos constantemente. Pero el milagro más interesante que yo miro es el milagro de la sanidad interior y la liberación. Porque es que cuando las personas son libres, hermanos, son otras personas totalmente. El gozo vuelve una visión nueva, se sienten totalmente diferentes. Y eso es lo que a mí me agrada de ver tantas personas que me dicen, oye, pastor, ¿quiere que te hable antes o después? Porque para mí la clínica del alma fue un antes, un después. Comenzó algo nuevo en mí. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Sanar tu vida para poderte usar sin límites. Y vamos a ver esto el día de anoche. Hablamos un poquito sobre todo lo que es el ministerio, las cosas que pasan. El día de hoy fuimos a hablar, tratamos todo lo que tiene que ver con las heridas y la falta de perdón. Pero todavía nos quedamos en ese tema, por eso digo, este tema es para 5 días, una conferencia para 5 días. Y esto es complicado porque no toda la gente no tiene el tiempo para ello. Pero vamos a compartir un poquito sobre lo que tiene que ver el tema de hoy, que es el más agresivo y el que más daño ha hecho a la humanidad y especialmente a la juventud. Dios me dijo, cuando me tuve esos 3 años y medio, hay un problema muy grande y es el rechazo. Y la gente no sabe, tienen hijos drogadictos, tienen hijos viviendo
en el homosexualismo, en el lesbianismo, tienen hijos atados con drogas, con alcohol, con toda clase de cosas rebeldes, no aceptan corrección, no aceptan guianza, los papás están luchando mucho y ellos ni saben por qué causa estas cosas están ocurriendo. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar esa terrible maldición que el enemigo ha puesto en la humanidad, que es el rechazo. ¿Qué es el rechazo? Y su liberación. El rechazo es el causante de la amargura. El rechazo es el causante de la depresión. Y el causante el rechazo es el causante del suicidio. Entonces, una persona que sufre de rechazo pasa por la amargura, ahí está en el libro, en algunas partes. Ahora, hermanos, déjame decirles, no todo está en el libro. ¿Por qué? Porque mucho de lo que he compartido fue preparado para ustedes diferente. Dios a veces nos trata, pero el libro es el manual para poder guiar a otros y poder aprender de ello. Pero esto todo está escrito en ello, no detalladamente como está acá, porque estos son para presentación nomás de PowerPoint. Pero todos nuestros sermones están en Facebook, están en YouTube. Usted todo lo que hace es tomar una tarjetita de esas, allá atrás le dan una si usted quiere. Usted la abre, le toma una foto al code que está aquí y automáticamente te abre la página de YouTube. O si va por atrás, abre el WhatsApp o abre el Facebook y se puede comunicar. Tu hermana nos sigue a través de Facebook. ¿De qué? ¿A través de qué nos sigue? Facebook y YouTube. Ella se conecta, ella vive en San Antonio. Sé que tiene casa aquí en Piedras Negras y supo que veníamos porque se comunica con el Facebook y lo avisamos y pues mira, aquí está con nosotros. Así que es la manera de que podemos llegar a ustedes y que el material nuestro les pueda ser de mucha bendición, no tiene ningún costo. Este manual los hubiéramos querido que no tuviera ningún costo, pero siempre cobran para producirlo, lo vendemos y tenemos que producir otros para los otros seminarios que tenemos. Pero es interesante porque podemos ayudarles a través de tantos temas que están ya grabados, están ya enseñados en YouTube o en Facebook. Entonces el rechazo es el causante ¿de qué? De la amargura, de la depresión y del suicidio. El rechazo es el proceso y la consecuencia de rechazar o resistir, negar, refutar, al manifestar o concretar el rechazo hacia algo. La persona deja en evidencia que no lo aceptan o no toleran. Usted te va a encontrar en ocasiones situaciones que mira a una persona y automáticamente le cae mal. A veces tú llegas a un restaurante y hay una mesera que no te cae para nada o un tipo. Y especialmente a veces en los restaurantes trabajan personas que no son muy normales, ¿verdad? Los hombres, inmediatamente uno sabe que no te cae porque su espíritu no es compatible con esa persona y es por causa del rechazo. Entonces, aquí vemos esto, hermanos, la palabra que dice, el rechazo hace tanto daño a la humanidad, el rechazo social se asocia con la discriminación. La persona rechazada es aislada o excluida de un cierto entorno por un tipo de característica, religión, orientación sexual, nacionalidad, raza, condición social, etc. Hay diferentes maneras de que la persona sirve el rechazo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando una persona, qué sucede cuando una persona sufre rechazo? ¿Qué es lo que pasa? Hay el rechazo del individuo. Un rechazo de un individuo a otro individuo. Un hombre puede sufrir el rechazo de una mujer o a la que invita a salir, ya que ésta no se siente atraída por él y prefiere no compartir la actividad propuesta. Entonces el hombre se siente rechazado. De la misma manera, la mujer se siente rechazada cuando está interesada en alguien y él no le pone atención. Pero ese no es el más dañino, porque esto viene desde atrás. Ahora vamos a ver, el rechazo es una herida que se produce en el alma. Nuevamente, otra vez, es una herida que se produce ¿dónde? Los que estuvieron en la mañana, en el alma. Y la herida produce una raíz de amargura. ¿Qué produce la herida?
una raíz de amargura, y la amargura es producto por una ofensa, y la ofensa por no perdonar produce odio y resentimiento. Y es que aquí es donde vamos a entender esto. Si la ofensa no es tratada, da lugar a la amargura. Y la raíz de amargura, si no es tratada, da paso a la depresión. Ahora usted me puede decir, pastor, pero estos son temas de los psicólogos. No, esto es tema de la iglesia. La palabra psico es alma. Psicología es estudio del alma. Entonces, ¿quién mejor que nos conoce que el que nos creó? Amén. Por eso cuando Él sabe la solución para nosotros, en un momento, hermanos, tú puedes gastar un montón de dinero tratando de ayudar a su hijo y no tiene ninguna solución, pero lo trae a un seminario, se le ministra o se lleva al consejero espiritual que le ministre lo que es la sanidad interior. ¿A cuántas personas le he ministrado yo esto del rechazo? Oh, cantidades. ¿Y cómo lo hago? Personalmente o a través de las conferencias. Yo les sugiero que es mucho mejor cuando uno se puede sentar, indagar más profundo y poder darle un trato más personal a la persona, porque esa persona viene buscando aceptación, viene buscando que alguien le escuche, viene buscando amor que no ha recibido, entonces uno puede transmitir esto hacia la persona. Por eso es tan importante aprender a administrar estos temas. Ahora, la depresión. La depresión enferma el alma y el cuerpo. Y finalmente viene el suicidio. ¿Ok? ¿Qué hace la depresión? Enferma el alma y el cuerpo. Y finalmente viene el suicidio. Hay 5 tipos de suicidio. Y vamos a hablar del primer suicidio. Es el suicidio mental. ¿Qué pasa con el suicidio mental? El joven tiene un vacío profundo, se siente rechazado, no siente amor de sus padres, se aísla y ¿qué busca? ¿Cómo escapar su mente? Y acude a las drogas, acude al alcohol, acude a filosofías y embota su mente, divaga su mente en música, en rock, y pues todo esto le es garrafal porque lo primero que la persona se suicida es la mente. Y la gente no sabe esto, que el enemigo comienza a trabajar con la persona de a poquito. Primero viene el suicidio mental. Luego del suicidio mental viene el suicidio moral. ¿Cuántas niñas, cuántos varones tienen que pagar un precio muy alto por la aceptación? Por ejemplo, una jovencita que es rechazada y que se siente rechazada de muchas personas, ella busca aceptación y le dan entrada en una pandilla, pero tiene que pasar por mano de todos los pandilleros sexualmente para ser aceptada. Y entonces ahí viene la situación terrible. Y a veces los padres no saben cómo está el hijo, porque ha habido cierta situación y es lo que tenemos que entender. Entonces hay una degradación ¿qué? Moral. Y una vez cuando llega a esa situación, la gente pierde los valores morales, ya no siente remordimiento, ya no siente nada por la situación, ya perdió toda su dignidad y se siente totalmente destrozada y no quiere nada. No hay prostituta que no haya sido rechazada, no hay homosexual que no haya sido rechazado, no hay persona que se haya depravado que no haya sido rechazada. Esto es grave, hermanos. Esto es un fenómeno terrible y la iglesia no está haciendo nada por esto. Y es doloroso porque nosotros somos los que el Señor nos entregó las almas, no a los psicólogos o a otros, porque no estamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Hermanos, esto es importante. Así que viene el suicidio moral, luego viene el suicidio espiritual. No creo en Dios, no le tengo fe a Dios, no me importa Dios, no tengo nada, no tengo ningún valor hacia lo espiritual, me degrado, busca la persona, busca ocultismo, hechicería, busca cosas, la ouija, buscar
ayuda por allá en el ocultismo. ¿Por qué? ¿Por qué busca ayuda allá? Por el rechazo. Ahora usted está entendiendo cómo va a poder ayudar a un familiar. Quizás esto te esté sirviendo y esté pensando en alguno de tus familiares o en algún ser querido ahorita, por las reacciones o por las situaciones que tiene. Ahora bien, viene el suicidio espiritual. Luego ya como no soporta, ya se suicidó mentalmente, ya se suicidó moralmente, ya se suicidó espiritualmente, ya se degradó totalmente. Entonces el siguiente paso es ocurrir a ¿qué? Al suicidio físico. Y eso es lo más terrible, que por qué tantos jóvenes se suicidan en muchas ciudades, porque tuvieron un problema de rechazo y nadie trató con ellos. Y es más, ¿por qué estoy yo en México hoy? Por un muchacho que se suicidó. Iba a ir al seminario a estudiar aquí a San Antonio. Su hermano está conmigo, es uno de los pastores ahí del ministerio. Y resulta que el muchacho se decepcionó, se juntó con una mujer, vivió una situación incómoda y finalmente se enojó, pasaron cosas y terminó suicidándose ahí en Celaya. ¿Y qué pasó? Que la Iglesia Católica no acepta a los que se suicidan y no les hace ningún servicio de funeral. Y la mamá de él estaba ahí con nosotros. Entonces el hermano viene y me dice, pastor, mira que pasó esto, mi hermano se cortó la vida, mi mamá está acá, yo no sé cómo darle la noticia, es el menor y yo no sé qué hacer. Le dije, no, tráemela, yo hablo con ella y tuve que darle la noticia. Le dije, hermana, su hijo se acaba de suicidar y sé que es muy doloroso porque tú estás acá, pero voy a buscar cómo poder ayudarles en todo esto. Por favor, llamen a México, dile que busque una funeraria, nos encargamos de todos los gastos y busquen un pastor evangélico, cualquier iglesia, no me importa, no importa cualquier iglesia, busquen un pastor. Y ese pastor se puso en contacto conmigo, él fue el que me recibió en el aeropuerto, me llevó y pasamos bonito tiempo con ese pastor. Y él me prestó la iglesia para que tuviéramos el funeral, rentamos el autobuses para llevar la gente de ahí de Celaya a Jaral del Progreso, pagamos por eso, pasó el funeral, pero todo debido a ese tremendo suicidio de ese muchacho, es que Dios me conectó con Celaya y me conectó con México para poder hacer el trabajo que hoy estamos haciendo. ¿Qué cosa, no? Dios trabaja de una manera misteriosa porque ¿quién se iba a imaginar que una tragedia Dios la iba a convertir en una bendición? Fue como una semilla que se plantó para que pudiera suceder esto. Entonces viene el suicidio físico. No puedo soportar más lo moral, no puedo soportar lo espiritual, no tengo fe, no tengo confianza, no me importa Dios, no me importa nadie, no me importa a ustedes. Ahora para castigar a mi papá y mi mamá me voy a matar para que sufran. Y es una venganza. Como me dijo un hermano hace un ratito, que le dijo el ganso a la gansa, ¿verdad? Venganza. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, viene el suicidio físico, pero sin saber que después del suicidio físico hay uno que es peor. ¿Cuál es? El eterno. No soporta vivir la vida aquí porque no siente amor, nadie tiene amor y compasión por él y se va de este mundo decepcionado a vivir una eternidad lejos de Dios, que es lo peor. Está establecido que los hombres mueran una vez y después viene el juicio sobre esa persona. Entonces, esto es garrafal, hermanos. Y nosotros como pastores tenemos que manejar esta situación. No importa la denominación que usted sea, pero tienen que aprender a manejar esta situación porque Dios te va a hacer responsable a ti por esas vidas que te entregó y no las supiste ministrar. Usted piensa que usted se la está jugando bien. Ah, no, yo decido qué hacer. Mentira. La sangre de cada uno de ellos corre por nosotros, mis hermanos. Y eso es doloroso, porque Dios te da la oportunidad de ayudar. Hay momentos en que yo estoy ministrando a una persona y se enoja y se pone violenta y se va. Y bueno, pero ahí me quedo sentado esperando que regrese. ¿Verdad, hermana Gaby? Ella sabe eso. Si cada uno de ellos hablara
cómo fue su experiencia dentro del ministerio, es impresionante porque cada uno dice, pero ¿cómo es posible? Tan bonita que se ve la hermana y tan tratable y tan amable. Pero todos ven lo bonito, pero nadie sabe todo lo que nos ha costado. ¿Sabe cuánto nos ha costado cada uno de ellos? Lágrimas. Pablo dice, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Por eso Dios no llama tanto a pastores, llama a los apóstoles, que el apóstol es un padre espiritual. Una mujer en Venezuela me dijo, oye pastor, ¿y será que una mujer puede ser apóstol? Le dije, si puede engendrar hijos, sí puede ser apóstol. Pero una mujer no puede porque es un concepto de paternidad. Los genes de papá, el amor, le trae seguridad a la hija, al hijo, son el carácter de un padre. Un apóstol es un padre espiritual. Y muchas veces, pues nosotros en una denominación no tenemos ese derecho a tener un padre espiritual porque no se acostumbra. Pero el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. Perdón, ¿a quién se deja huérfano? A un hijo. Entonces, ¿cómo los miraba el Señor a sus discípulos? Como hijos. Y por eso en el libro de Hebreos 3 dice, tenemos hermanos participantes del llamamiento celestial, tenemos al gran apóstol y sumo sacerdote de vuestra vocación, Cristo Jesús. Cristo Jesús fue un padre para ellos. Por eso es que eso es el concepto más hermoso. Pablo dijo, tenemos muchos ayes, tenemos muchos maestros, pero no tenemos padres. Y eso es lo que se necesita dentro del ministerio, porque estos niños que vienen, o estas niñas, o estas personas que vienen con problemas de rechazo, buscan una paternidad espiritual porque no la recibieron, buscan a una madre dentro de la iglesia porque en su casa no se dio eso. Y esa es la necesidad. ¿Y sabes una cosa? Que casi todos estos rechazados son llamados al ministerio. ¿Qué es lo peor del asunto? Usted me dice, pero ¿cómo puede usted justificar eso que está diciendo, pastor? ¿Acaso Moisés no fue rechazado? ¿Acaso José no fue rechazado? ¿Acaso Jesús no fue rechazado? Y sin saber la vida de todos los demás, ¿David fue rechazado? ¿Y cómo dice usted que David fue rechazado? Porque cuando vino el profeta, el papá trajo a 7 de ellos y ninguno era. Y no quería presentar al otro porque era hijo de una aventura. Por eso dice David, en pecado me concedió mi madre. ¿Ah? Entonces David sufrió ¿qué? Rechazo. Y por eso tenía problemas con las mujeres y con todo lo que pasó en la vida de David. Porque el rechazo es una herida tan profunda que está impidiendo que usted vaya a lograr el favor de Dios. El rechazo es la peor herida que un ser humano reciba, porque Dios planeó el matrimonio y planeó una mujer y un hombre y que esos hijos que vienen vengan como producto del amor. Pero cuando son engendrados sin amor por aventuras, esos niños vienen recibiendo un rechazo total. Lo reciben de los padres, lo reciben de los hermanos, lo reciben de la sociedad, se casan y sigue el problema por todos lados, porque nunca se solucionó ese problema. Preguntas. Todo. Ahorita vamos a hablar de eso, hermano. Sí, los hijos no deseados. Todo eso es parte del rechazo. El solo hecho de que una madre o el padre le dice a la mamá, ay, mi hijo, ¿sabes qué? Vas a ser papá. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿No te cuidaste? Yo no quiero ese bebé. Ya, lo rechazaste. Y ahí el bebé ya nace con una maldición. Papá, mamá, no planearon. Y es terrible, hermano, donde quiera que vamos y ministramos este tema, es pesado, es terrible ver tantas personas que han sufrido. Pastores, Raúl, ¿qué te pasó a ti? Jaime, ¿qué te pasó con el rechazo? Todos tienen esa misma situación, todos los que del ministerio, todos pasan por esa experiencia. Por eso, yo no los quiero lastimar más. Yo los amo, y los amo, y los amo. ¿Sí o no, Jaime? Y los regaño, pero con amor.
porque ellos necesitan, no tuvieron guianza, no tuvieron protección, no tuvieron dirección. Y cuando se les da el amor que Dios a través de nosotros transmite, ellos se pegan ahí, no se zafan, porque dice, este es mi papá. Decía una hermana, si el pastor me cierra las puertas, me meto por las ventanas, pero yo de aquí no me voy, porque este es mi papá espiritual. Y no me inviten a otra iglesia porque yo no quiero ir a una high school, estoy aquí en la universidad, decía así, humildemente el hermano. Ahorita está en el paraíso, ya partió con el Señor, pero tremenda. Ahora bien, ¿qué pregunta tenemos? Entonces, la depresión enferma el alma y el cuerpo y finalmente viene ¿qué? El suicidio. Entonces tenemos el suicidio mental, moral, espiritual, físico y eterno. Fueron las 5 palabras que me dio el Señor para Tabasco, porque había un índice de suicidio y por eso fuimos a hacer ese seminario allá. Entonces es impresionante todo lo que hemos aprendido a través de estos años en cuanto a esto. Ahora hay que entender esto, lo que dice Isaías 38:17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Qué precioso cuando entendemos que hay alguien que se interesa por nosotros. Les cuento más adelante lo que les iba a decir ahorita. Entonces volvemos otra vez a lo que hablábamos ayer. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Eso es el llamado del ministerio, de los que estamos llamados al ministerio. Sanar el alma herida, ayudar a estas personas que vienen con rechazo, aquellas personas que han sido contaminadas por el ocultismo, aquellas personas que traen maldición y que no han podido solucionar. Mañana el tema es ese, vamos a hablar del pecado no confesado y la maldición. ¿Por qué no prospero económicamente? ¿Por qué no pasa? Hermana Gaby nos contaba algo que pasó en la vida de ella. Quisiera que pasara, pero yo si le tengo el micrófono, ella no lo suelta. En Celaya le presté el micrófono por 5 minutos y hablaron 35 minutos, entonces tengo que tener mucho cuidado porque me dijeron 1 hora y media. Entonces, pero la hermana, después de ministrarle lo que se le ministró, había una maldición. Y viene y me dijo, pastor, yo vendo real estate. Sí, ¿verdad, David? Era lo que vendía, ¿verdad? Real estate. Me dijo, tengo 6 meses que no vendo una casa. ¿Ah? Bienes raíces. Y el día que se le ministró, la misma semana, llegó una persona de California y compró 4 casas. Cuando se rompió la maldición. Y luego vienen los dos, que es que a traer los diezmos a la iglesia de lo que habían hecho. Le dije, ¿sabes qué? Ustedes no son de esta iglesia, ustedes no pertenecen aquí. Por favor, váyase a su iglesia y llévase su diezmo porque este no me pertenece. Porque nomás me pidieron el favor para que les ministrase. Yo no tengo seminarios en Houston, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque muchas iglesias han crecido con el ministerio de otros, porque en Guatemala sucedió, no voy a mencionar los predicadores, pero de un pastor que muy preeminente se le fue un líder y ese líder comenzó a hacer encuentros y la gente se salió de esa iglesia y pues fue terrible porque sacó a los miembros de otra iglesia para empezar el ministerio que llevan. Entonces, cuando uno tiene seminario, la gente se pega, sienten la unción, sienten la presencia de Dios, sienten amor, quieren estar con nosotros. Entonces, es difícil porque se quieren cambiar de iglesia y no es eso lo que estamos interesados, hermano. Que Dios mande a una persona al ministerio que venga con necesidad, no hay problema si no está bajo autoridad. Si alguien viene de una iglesia y me dice, pastor, por favor, puedes ministrarme, puedes orar por mí, le dije, sí, pero vaya, hable con tu pastor, pídale consentimiento a él, dile que necesita ministración y si él dice que está bien, pues viene conmigo y de lo contrario yo no te puedo atender. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Pero Gaby tenía un pastor y por cierto que hasta el pastor era amigo mío. Y entonces llega Gaby y me dice que se vienen a la iglesia. Le dije, no, yo no los voy a recibir acá. Ustedes pertenecen a otra iglesia.
Y como Jaime está grande y está bien, bien formadito, me dijo, pues no sé qué vas a hacer. Arréglatelas con Dios porque yo de aquí no me voy. Hace 21 años que me dijo eso el hombre. Así que yo agaché la cabeza y me puse a orar y lo miré que estaba en el autobús ministerial. Le dije, no, este es parte de eso. Ya, fue aceptado, Jaime. Ya estás aceptado, hermano. Ya no tienes que sufrir más de ese rechazo. Entonces, entendamos esto. Es importante que entendamos el propósito de Dios en lo que está haciendo en nuestras vidas. Formas de detectar si usted pasó por rechazo. Aquí no vamos a hablar de nadie, aquí vamos a hablar de usted. Si usted tiene uno de estos síntomas, usted pasó por el rechazo. ¿Cuál es el primero? Inmadurez emocional. ¿Cuántos hermanos en la iglesia no crecen espiritualmente? Se quedan enanos. Está como un enano que se fue a cortar el pelo y le pregunta al peluquero, ¿le corto las patillas? Dijo, no, ¿y con qué camino? Entonces se quedan, no crecen, son inmaduros emocionalmente. Una persona inmadura no tiene propósito en la vida, no crece, no se desarrolla, vive en soledad. Un muchacho, una persona que recibe rechazo, se la pasa en el cuarto, no sale, se la pasa con el teléfono, se la pasa escuchando música, se la pasa con los audífonos y usted le habla y no lo escucha. ¿Okay? Son los síntomas, estoy hablando de los síntomas, ¿ok? Para detectar si usted pasó por rechazo. Segundo lugar, temor. Esas personas tienen miedo a todo. Una vez que se acomodan en un lugar, no se van de ahí. Yo tuve uno que fue rechazado y vivía en un apartamentito ahí, tardó 20 años, no se iba y lo tuvimos que hasta que por fin decirle, ¿sabes qué? Ya, váyase, por favor. Y lo tuvo que sacar el Estado porque no se iba. El Estado le dio $14,000 porque están expandiendo la carretera en el negocio que teníamos y entonces les dio dinero para que se fueran a comprar una casa. De lo contrario, se acomodan, están bien, no quieren tomar ningún riesgo, tienen temor a hacer cualquier decisión, temor a todo. Entonces uno va descubriendo, hoy se tiene un problema ¿de qué? De rechazo. Otro problema para detectar es el vacío de amor. Estas personas no aman y no pueden recibir amor y no pueden dar amor. Están privados, no sienten nada por nadie. Se están vengando de usted. Una persona que sufre rechazo viene y sufre más cosas peores todavía, porque no solamente hay mamás que rechazaron al bebé, pero ya cuando nació los papás se obsesionan de ese hijo porque lo rechazaron y luego viene a ser peor la obsesión que el rechazo, porque le toleran todo, no lo corrigen. El hijo hace lo que quiere con usted, barre con usted, controla la vida, te manipula, dicta lo que tienes que hacer. Y si las cosas no se hacen como él tiene que hacer, vienen con problemas. Entonces, es increíble, hermano, lo que estamos hablando. ¿Sí o no? Por lo menos ayúdame, ustedes, dime si están acá todavía, no se han ido, porque ahora, pérdida de valores, lo que hablamos. Pierden los valores morales, no les importa nada, se degradan, se acuestan con cualquiera, viven una vida depravada porque no tienen ningún valor, no se valoran en ninguna manera. Y eso es lo que ha hecho Satanás con el ser humano, depravarlo, romperlo desde su nacimiento para extorsionar toda la vida de ellos y que se vayan amargados a la tumba, culpando a Dios y culpando a todo el mundo de su desgracia. Ahora, el no poder amar ni ser amado. ¿Algunos de ustedes estudiaron gramática española? ¿En qué tiempo está amar sin ser amado? ¿Ah? ¿Ah? ¿Pasado? No, no. Es tiempo perdido, hermano. Porque si tú amas y no te aman, es tiempo perdido. No, estoy una broma, hermano, no se me ponga serio. Tiempo perdido. Muy bien. El no poder amar y no ser amado. No reciben amor y no dan amor. No pueden amar, se casan pensando que se van a solucionar,
pero no pueden porque no expresan amor. Siempre carecen de aceptación y no pueden expresar lo que no recibieron. Uno tiene un hijo, le imparte el amor, lo quiere, lo ama, lo apapacha, como dicen los, y ese hijo recibe mucha aceptación y mucho amor. Pero el hijo que nace rechazado no quiere que nadie le hable, no quiere, rechaza todo, te rechaza, porque desde el vientre ya viene marcado. ¿Me están siguiendo? No pueden tener amigos, tienen siempre relaciones rotas, porque son demasiado exigentes y no aceptan un error. Y si usted les traiciona y les hace algo, ya los perdiste para siempre. Es terrible la maldición del rechazo. Y no lo vemos así. Luego viene otro problema, el resentimiento. Son personas demasiado resentidas. Hable con un homosexual. Ellos son corajudos, tienen mucho resentimiento, son terribles en la manera en que se comportan. Hable con una mujer que pasó rechazo, igual. El resentimiento es parte principal de ellos. La otra es el orgullo. Son orgullosas, totalmente orgullosas. No aceptan guianza, no aceptan corrección, no aceptan dirección. Como dicen aquí, nomás mis chicharrones truenan, lo que yo diga se tiene que hacer. No aceptan que usted les corrija porque les dañó. Y yo sé que usted está pensando, mira, yo pasé por esto, o quizás yo hice esto con mi hija, con mi hijo, y ahora entiendo por qué ese comportamiento. Y hoy Dios te da la palabra para sanar esa situación. Qué lindo hoy. Valió la pena, ¿no? Si esos problemas, si por una persona que Dios nos trajo acá, logra superar esta situación y resolver, no, hombre, ya valió la pena, hermano. ¿Sí o no? Luego, orgullo, como dije, orgullo, son demasiado orgullosos. Una persona que no acepta guianza, no acepta corrupción, no acepta dirección, es oponente. Lo que él dice es, no acepta que nadie le diga nada, que nadie que lo corrija. Otra cosa es rebelión. Se rebela con la autoridad, se rebela contra los maestros, se rebela en todo. Es impresionante, ¿verdad, hermano Jaime? Cómo hemos tenido que tratar con toda la familia del hermano. Todo lo que Dios nos ha llevado. ¿Cuántos son en total ahorita? Un buen bonche. Teníamos el pastor Héctor, fue conmigo por allá cerca de Luciana, que tuvimos este año en una fogata y en la casa, en el rancho del hermano Jaime. Y toda la familia vino. Y qué impresionante, porque todos tenían un testimonio, los hijos, de cómo Dios los fue restaurando uno por uno, porque así ha sido el Señor. Toda la familia ha sido restaurada y todos se casaron, ya tienen los nietos y todos dando testimonio. Y al final de ese programa que hicimos, ellos se pusieron todos atrás para tomar la foto y saludarles. Y qué hermoso, porque cada uno tenía una palabra de testimonio de cómo Dios sanó su herida, cómo Dios rompió el rechazo con ellos, cómo Dios restauró su vida en todos los niveles y ahora son bendecidos. Y él es feliz. Hermano, es que si contaran ellos detalles de lo que pasó con toda la familia, es impresionante. Y cómo el Señor puede restaurar a una familia total. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero haga lo correcto. Usted dice, no, pues el Señor lo dijo, yo no tengo que hacer nada. No. Este hombre ha llorado por su familia, lloraba y decía, pastor, el deseo más grande es que mi familia conozca al Señor, el deseo más grande es que podamos romper toda esta maldición que traemos, el deseo más grande es que podamos restaurar la relación con ellos. Y sí, trabajamos y lo logramos y hoy le damos la gloria a Dios por lo que pasó. ¿Sabías tú que las únicas manos que Dios tiene en las nuestras? ¿Sabías que Dios quiere salvar al mundo, pero no lo va a salvar, lo va a tener que hacerlo a través de usted? Dios opera a través de nosotros. Y eso es lo que usted tiene que entender. El Espíritu Santo está ahí, la fuerza. Es como la gasolina. Ahí está la gasolina. Pero tiene que ponérsela al carro para ponerle, inyectarlo y prender y caminar. El poder de Dios está ahí, pero tiene que usarlo alguien que lo sabe usar para poder ayudar la vida de otros seres. Amén. Eso es la importancia de todo esto. Siento que me comí una inyección de energía, no sé qué pasó, pero me subí acá y me siento muy bien. Amén. Gloria a Dios. Ahora,
Autocompasión. Ah, no, viene la amargura. Personas muy amargadas, resentidas totalmente. Ellas no aceptan, como le digo, son desagradables. Y por esa razón nadie los quiere. Van a un trabajo, los corren. Van a la escuela, los corren. En todas partes que no se acomodan en ningún lugar porque pasan cosas. Ahora viene el otro problema, autocompasión. Ay de mí, pobrecito de mí. Yo tengo un dicho que cuando la gente me sirve muy bien las cosas, le digo, yo sé que merezco más, pero con esto me conformo. Y es normal en el rechazado. Nunca lo que tú hagas por él lo va a aceptar. No importa lo que tú hagas, no lo va a apreciar, no lo va a valorar. Quiere más, demanda más y más y más. Es terrible, son insaciables. Ahora viene el otro problema, dedicación extrema para buscar aceptación. Esto me quisiera extender, pero el tiempo que tenemos es breve y yo quiero tomar un tiempo para ministrar. Y luego viene la ansiedad, son mucha ansiedad, desesperados para hacer las cosas. Quieren que todo se haga instantáneamente y que todo funcione rápidamente porque se frustran, se enojan, se revientan, te tiran las cosas, se van. Bueno, Raúl me conoce esa parte, ¿verdad? ¿Cómo era, Raulito, tú? ¿Algo así parecido? Y más, dice, ansiedad, desconfianza, hermano, desconfianza. Otro problema, que no confían en Dios, no confían en sus padres, no confían en nada ni en nadie. Son totalmente, ¿qué? Desconfiados. Entonces, si usted checa un puntito de esos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vaya viendo cuántos tiene. Hay gente que dice, no, yo los tengo todos. Usted pasó por rechazo. Y usted no se va a librar hasta que no se le enseñe cómo hacerlo. Porque el plan de Dios es sanar tu alma, librarte de ello. Luego, ¿qué ocurre cuando el rechazo no se trata adecuadamente? El rechazo crea una herida. La herida que no se sana siempre se transforma en amargura. La amargura es la herida infectada y la amargura es el problema, y es un problema y es un pecado. La amargura es un problema y es un pecado. Voy rápido. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago 3:16. Y voy rápido. Luego dice, la amargura es el resultado de sentimientos muy profundos. La razón por la que es tan difícil de desarraigar es triple. Primero, en primer lugar, el ofendido considera que la ofensa es culpa de la otra persona y muchas veces es cierto y razona. Por eso no se puede resolver. Ella o él debe de venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios, porque yo soy la víctima. No acepta que usted es responsable por nada, no acepta ninguno de sus errores. Entonces siempre te va a estar culpando. Y por esa razón, ese es el problema. En primer lugar, el cristiano que se siente culpable cuando comete un pecado. Sin embargo, no se siente culpable cuando de pecado por haberse amargado. Hay gente que no siente que está amargado y piensa que eso no es pecado. Es el peor pecado, porque la Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella, ¿qué? Muchos sean contaminados. Una manzana podrida viene y echa a perder las demás. Y tú puedes trabajar tremendamente en tu iglesia, hermano, pero si viene un rechazado, viene una persona con problemas, te va a echar el ministerio atrás. Está bien en aquellas iglesias que los cambian a los pastores cada 4 años, cada 5 años, como nos pasaba con los bautistas, pero allá en Texas, yo estoy hablando de allá del país, donde los pastores, a más tardar los pastores americanos tardan 5 años en la iglesia y de ahí los trasladan o ellos se mueven. Aunque es un gobierno congregacional, las iglesias deciden que van a cambiar de pastor y van a traer otro. Entonces, pero uno que tiene un ministerio, yo tengo solamente un pastorado. Solamente tengo un pastorado. Llegamos a West Colombia en el año 1982. Y ahí estamos. Nos corrieron de un lugar y nos acomodamos en otro. Compramos un edificio, establecimos la iglesia y ya desde 1994 somos dueños de la propiedad y ahí se estableció el ministerio y de ahí no nos pudieron sacar. Si nos corren, ¿para dónde nos vamos?
Entonces es diferente porque el ministerio fue levantado por nosotros y nosotros valoramos lo que tenemos porque lo hemos sufrido, los hemos parido con mucho dolor y sufrimiento y les damos el tiempo y por eso es lo que nos hace prevalecer porque son hijos, no son miembros. En mi casa esta gente llega a cualquier hora, abre la puerta, se mete a la refri, buscan, comen, hacen lo que quieren. Todos, es que no hay ninguno, todos son iguales. ¿Sí o no, Marta? Usted que era la última en llegar. Ella y mi nuera, nomás por eso la estoy molestando. Pero todos los hermanos se sienten muy libres porque es mi papá, mi casa. Aquí me siento libre, aquí me siento cómodo, aquí no me rechazan, aquí me quieren, aquí me aman, aquí me aceptan. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito fuera que todas las iglesias tuvieran el concepto de la paternidad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no vino a enseñar un apostolado solamente. Jesús dijo, vino a mostrarnos al Padre. En el Antiguo Testamento nadie llamó a Dios Padre. Llamaron a Abraham, Padre Abraham, pero a Dios no lo llamó nadie en Padre. No fue sino hasta en el Nuevo Testamento que Jesús vino a llamar al Dios Padre. Y ahí es la palabra más importante, porque Él quiere ser el Padre nuestro Padre espiritual. Pero primero nos tiene que sanar a través de un Padre terrenal, porque somos las manos, somos los pies, somos la voz de Él. Amén. Interesante esto, ¿verdad? Luego, por lo tanto, el pecado de la amargura es muy fácil de justificar. Segundo lugar, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Por lo contrario, los amigos más íntimos afirman, tú tienes derecho, mira lo que te han hecho, lo cual nos convence aún más de que estamos actuando correctamente. Qué triste esto, ¿no? Y luego, en tercer lugar, si alguien tiene suficiente valor para decirnos, amigo, estás amargado, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirse, dará la impresión de que el consejero es insensible, le falta compasión, no tiene ternura, no tiene amor. Qué terrible por lo que viven estas personas. Y luego, quítese de vosotros toda amargura, gritería, enojo, ira, maldicencia y toda malicia. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a sanar la herida de una persona que fue rechazada? Tenemos que hacer los pasos, principalmente. El principal causa de la raíz de amargura es por la herida y la falta de perdón. Fuimos heridos. ¿Quién te hirió? Y esa es la palabra que viene. ¿Quién te hirió? ¿Quién te hirió? ¿Por qué sientes distancia contra tu padre? ¿Por qué sientes distancia contra su madre? ¿Por qué se siente que a los amigos, las personas te rechazan? ¿Por qué siente que no hay amor? Se siente confundido, se siente desorientado, no tiene aceptación, pierde los trabajos, entra a un trabajo y te corren rápido, caes mal, no tienes gracia, no tienes favor, siempre está hacia la derrota total. ¿Por qué causa? Por el rechazo. ¿Y cómo puedo yo sanar del rechazo? ¿Cómo puedo hacer? Primero, yo tengo que resolverlo esto por mí mismo. Yo tengo que buscar a mis padres. Recuerdo un evangelista que toca la guitarra muy bien, está conmigo ahí en el pueblo. Cuando yo vine de Colombia en aquellos años, que yo aprendí sobre el rechazo, y Dios me comenzó inmediatamente a usar en este tema, llega y me dice, ¿qué me trajiste de Colombia? Y le dije, oye Juan, ¿sabes qué? Perdón, se me fue el nombre, pero bueno, ¿quién no lo conoce? Y le digo, oye, ¿sabes qué? Tú fuiste rechazado. Le digo, ¿qué? Sí, tú tienes un problema del rechazo. Y pues yo era su pastor en esa época y muy enojado se fue y llamó a su mamá al país donde es él, ya iba a decir el país. Y entonces le dice, mamá, ¿tú crees con qué me salió el pastor hoy? Que es que yo fui rechazado. ¿Tú crees? Y le dijo, mi hijo, cuando tú naciste 7 meses. 7 más 1 le llaman o 7 más 1. 7 más 1. Y le dice, porque cuando tú naciste porque tu papá me dio una paliza. Y yo tuve que ir al hospital y fue cuando te pude tener. Y yo para poderte protegerte
Eras tan chiquito, yo te metí en una cajita de zapatos y ahí te protegí. Y siempre que tu papá llegaba a visitarme, llegaba con la querida a visitarme al hospital. Desde entonces fue una decepción terrible la que el hombre vivió. Y ya después vino y me dijo, oye, tienes razón, ¿cómo puedo yo salir de esta situación? Le dije, mira, primero tienes que hablar con tu papá, pedirle perdón, decirle, mira, yo siento que tú no planeaste el embarazo, yo soy un feto no deseado y he sentido un remordimiento, enojo, ira, he tenido tanto coraje contra ti y yo necesito que me perdones. Y hasta que tú no confieses, no le pidas perdón, no puedes salir de esto. Pero no tienes que decirle yo te perdono. No, no, tú tienes que decirle lo que tú sentiste y lo que tú has pensado y has creído y le has dicho a tus padres, porque esto es el primer paso para resolver tu problema del rechazo. Decirles, hay una situación, me ha pasado con tantos casos, pero en uno de ellos recuerdo que el niño nació un poco mal, uno de los hijos de esa pareja, y el muchacho había sufrido rechazo. Y un día de los padres yo estaba hablando de este tema y entonces él salió de la iglesia y se fue y buscó a su papá, lo llevó a un restaurante y le dijo todo lo que él había aprendido y lo que sentía en contra de él y le pidió perdón a su padre. Y el padre llorando le dijo, no, yo te sé que te tengo que pedir perdón, yo fui el que te hice daño, hijo. Le decía, papito, cuando yo deseaba que usted fuera a la escuela y me apoyara y aplaudiera, cuando yo hacía buenas jugadas, tú no estabas ahí. Cuando yo recibía los grandes triunfos, las cositas que me daban, tú no estabas ahí. Tú siempre me despreciaste, nunca estuviste en mis mejores momentos, en el nacimiento de mis hijos, ni en el matrimonio, ni en todo aquello que yo viví. Siempre viví una vida muy sola, pero yo tengo que pedirte perdón porque me enojé mucho contra ti, siendo que fue el papá que le causó el dolor, pero el hijo era el que se quería, ¿qué? Liberar. Y cuando el muchacho va y llora y le pide perdón, regresa a casa y el niño que tenía problemas de speech, del habla, en ese momento el niño recobró y sanó y comenzó a hablar normalmente. Mira la maldición del padre, del abuelo, con el padre y con el hijo. El hijo se libera y sale de esa situación. Ahora me dice usted, hermano, ¿cómo yo personalmente pude salir del rechazo? Yo también fui rechazado. Yo recuerdo que mi abuela no me quería. Yo lo dije en la mañana, que me parecía mi abuelo por parte de mi mamá. Entonces mi abuela, la mamá de mi papá, a mi hermano mayor le daba leche con pan dulce y a mí no me daba nada. Y me decía compadre Juan porque así le decía a mi abuelo. Y desgraciadamente yo me parezco mucho a mi abuelo, entonces fue un problema en la casa. No me querían, mi papá quería al menor, mi hermano mayor protegía al menor, yo estaba en medio, siempre de en medio lo agarran para arriba y lo agarran para abajo, siempre lo golpean, le dan para un lado y le dan para otro. Y nadie me quería, yo ni a la escuela fui, el primer día que me fui me dejaron castigado. Siempre rechazado y había personas que les caía de la patada y comenzaban a discutir conmigo por ninguna razón. Y yo sufrí terriblemente el rechazo. Pero el peor rechazo me sucedió cuando yo tenía 7 años. Yo estaba llevando al pastor César de Katy hasta el West Side de Houston, Magnolia, ya, ¿cómo se llama? Magnolia. Recuerdo que iba manejando por el centro de Houston cuando el pastor César me mira y me dice, hermano Pedro, yo te miro como de 7 años y medio. Miro que tus papás y tu mamá van caminando y veo unas casas hermosísimas y veo que abren la puerta y te entran y te dejan en esa casa y se van. Y tú llorabas con mucha angustia, con mucha desesperación y no sabías qué hacer. Yo sentí que un puñal entró a mi corazón cuando él me dijo eso. Yo no le quería ver la cara a ese hombre.
Porque como es como cuando vas con el doctor y le dice, oye, tienes cáncer. Ay, doctor, gracias por avisarme, ¿no? ¿Qué? Va la mujer con el doctor y le dice, ¿qué me dijo doctor Capricornio? No, te dije cáncer. Bueno, eso no me pasó a mí. Entonces, cuando llego a casa esa noche, yo no quería regresar a Houston, yo no quería ver al profeta. Yo sentí algo horrible dentro de mí. Y ¿sabes qué? Mi esposa se levantó a las 7 de la mañana, se fue al trabajo. Yo sé que mi papá no fue elegido, mi mamá, yo sufrí rechazo por parte de mis hermanos. Y yo quiero que me perdones y que tomes el lugar de mi padre, porque él ya no vive, él murió cuando yo tenía 12 años. Y tomes el lugar de mi padre y lo perdones, y me perdones a mí. Y comencé a llorar y me quebranté. Se pasó algo sobrenatural. Dios me sacó del cuerpo. Mi cuerpo se quedó en cama. Me transportó a un lugar hermosísimo. Había una fuente de agua muy grande, una casa hermosísima de frente, y llegó ese ser que me llevaba, no le podía ver el rostro, era muy alto. Llegó, me lavó las manos, me lavó los pies y luego me tiró, y yo me miraba con una túnica blanca, pero chaparrito de 7 años y medio. Y luego vi cuando me llevó, y yo no le podía mirar, yo lo más, no, era muy alto, yo no le podía ver la cara. Y miré cuando de repente me llevó hacia un lugar y se abrió una puerta ovalada. Y se abrió la puerta y entró el ser más maravilloso que yo puedo ver. Era el Señor mismo. Y me dijo, ven hijo, ven, te estaba esperando. Y me lleva y me abraza y me lleva por unos carruseles. Era juegos y juegos y juegos. Y yo reía y llegó el papá de Rosemary a mi casa y encontró que yo estaba hablando en lenguas, estaba cantando, estaba adorando. Se quedó un rato ahí, dijo, no, este pastor anda en las nubes, mejor me voy. Bueno, después de que yo estaba en esa escena, terminó de jugar, ya me sentó, llegó el Señor y me sentó él en un regazo y yo me senté en su regazo, me senté así, me puso algo aquí y comenzó a darme de comer. Y yo comía y comía y comía. Y cuando ya me comí, me abrazó y me dijo, donde padre y madre te dejaron, ahí yo te recogí. Tú eres mi hijo y tú no vas a sufrir más porque yo soy tu padre. Y me abrazó y me quedé dormido en los brazos del Señor. Y cuando desperté de eso, hermano, mi corazón estaba totalmente sanado. Fui otra persona totalmente. El miedo, el temor, la ansiedad, la inseguridad, todas las experiencias tan horribles, el desprecio, la amargura, todo lo que había vivido desapareció. Llegó una paz impresionante a mi vida. Y desde ese día para acá, los ministerios grandes, de esos que conocimos, pastor, me intimidaban. No me sentía ni poderme acercar cerca de ellos porque sentía cierta distancia hacia ellos. Pero después de que vino esa aceptación de parte de Dios, me sentí que todo esto se fue. Ya no me sentí más humillado, ya no me sentí avergonzado, ya se quitó la tristeza, ya se fue la amargura, llegó una aceptación y ahí comencé a leer el libro de los Hechos y fue algo impresionante. Digo, perdón, el libro de Efesios capítulo 1 y Dios comenzó, aunque como dice la Biblia, que Dios nos planeó antes de la fundación del mundo, que aunque nuestros padres no nos planearon, Él sí nos planeó en amor, nos engendró en amor para alabanza y gloria. No, todo lo que dice ese capítulo 1 es impresionante. Aquí es donde yo me doy cuenta, mis amados, que el Señor está listo para recibirte y aceptarte. Y si usted pasó una experiencia como esta, no te limites el día de hoy. Ven al altar, dile, Señor, Tenía 7 años o fue otro periodo. Yo tenía 7 años y medio cuando me dejaron mis padres, cuando me abandonaron. Pero tenía 40 cuando el Señor me llevó a esta experiencia. Y yo por eso decía, me miraba niño, porque yo estaba llevando al pastor César. El pastor César hace más de 25 años que estuvo ahí con nosotros en West Colombia. Entonces, estamos contando 40, 20, 60, estamos contando por ahí más o menos esa distancia, o quizás 45 años tenía. Pero ahí fue donde Dios comenzó a sanar mi corazón,
a darme una motivación tremenda. Oh, vino una aceptación, vino una unción. Ahora la gente me quiere abrazar. Ahora salgo de ministrar y me quieren agarrar y quieren que les platique y que le hable. Antes no, antes entre más distancia se estaba era mejor para ellos, porque Dios te da la aceptación, te quita el rechazo y te da la aceptación, y es cuando verdaderamente tú comienzas a vivir esta experiencia sobrenatural. Padre, te honramos en esta hora y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios único y poderoso. Y en esta noche, Señor, hemos escuchado tu palabra. Yo he terminado con la enseñanza, pero ahora, Espíritu Santo, vengo a suplicarte que tome la vida de cada uno de mis hermanos que está en este lugar, aún pastores, con líderes que pasaron por el problema maldito del rechazo, donde han sufrido duramente, donde su relación con sus padres no fue la mejor. Y yo te pido, Padre, que hoy puedas sanar esta herida, pueda echar de su cuerpo ese espíritu de rechazo y puedan encontrar toda la aceptación en ti. Y te pido, Padre, que en el nombre de Jesús puedas sanar cada persona que pasó por esta experiencia, Señor, ya que no sigan sufriendo más ese dolor, Padre. Yo te suplico, Señor, que tú sanes el alma de cada uno de ellos y traiga esa sanidad y traiga esa restauración a la vida de ellos, Padre. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que te manifiestes.